Hola, ¿qué tal? ¿Te has planteado en algún momento invertir en acciones de Google? En muchas ocasiones no sabemos dónde invertir, en algo que sea bastante seguro, bastante, no totalmente, y que nos genere una rentabilidad futura de la que podamos vivir. Nos pasamos una parte importante de nuestro tiempo buscando dónde invertir nuestros ahorros o los de nuestra empresa para poder vivir en un futuro de las rentas que obtengamos. La mayoría de empresas y particulares no somos capaces de obtener una rentabilidad en nuestro negocio del 22%. Y si existen activos donde invertir que puedan generar esta rentabilidad, ¿no crees que nos puede interesar invertir en ellos? Pues de uno de esos activos te voy a hablar hoy. Te voy a explicar por qué invertí en acciones de Google, una empresa que en los últimos 10 años ha dado una rentabilidad anualizada de un 22%. Y la que hoy 1 de julio del 22, está cotizando a $108. Uno de los mayores problemas que nos vamos a encontrar en un futuro es que nuestra pensión de jubilación posiblemente no nos permita vivir dignamente. Me imagino que tu ilusión, como la mía, es retirarnos con unas rentas que nos permitan vivir cómodamente a partir de una edad determinada, que no tiene por qué ser a los 65 años y que en el mejor de los casos puede ser mucho antes. Y esto se puede conseguir gracias al interés compuesto. Tal vez no seas consciente de lo que puede hacer el interés compuesto por ti, pero te dejo un vídeo donde te lo explico con el máximo detalle. Como dijo Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo entiende, lo gana. Aquel que no, lo paga. Aunque te he dicho que tengo un vídeo donde te explico lo que es el interés compuesto, te voy a poner 3 ejemplos de lo que podría hacer el interés compuesto por ti. Caso 1. En el primer supuesto vamos a ver, partiendo de una edad actual de 20 años, edad de retiro a los 45 y que la esperanza de vida sea de 85 años, con una aportación inicial de 1.000 euros y un ahorro todos los meses de 300 euros desde los 20 hasta los 45 años y sin tener en cuenta el interés ni la inflación, tendríamos la siguiente tabla. Esta tabla lo que nos muestra es que en la medida en que vamos haciendo el ahorro mensual, se va incrementando el capital que hemos aportado hasta llegar a la edad de 45 años, que el total de capital aportado es 91.000 euros y los intereses son cero. Este capital lo vas a ir retirando mensualmente por un importe de 189 euros hasta la edad de 85 años en la que habrías agotado la totalidad del capital acumulado que tenías, ¿vale? Pero ahora supongamos que esta misma operación, en vez de interés simple, vamos a hacerla interés compuesto, que es que los intereses, como te decía, se van acumulando año tras año. Y si partimos de unos intereses similares a los obtenidos por Google, que como has visto en los 10 últimos años ha dado un interés del 22%, y teniendo en cuenta una inflación del 2%, pues tendríamos la siguiente tabla. Esta tabla lo que nos indica es que igualmente se van incrementando las aportaciones de capital a razón de 300 euros al mes hasta alcanzar la edad de los 45 años, pero a diferencia del caso anterior, aquí cuando llegas a los 45 años sí que has aportado un capital similar de 91.000 euros, pero los intereses han ido generando sobre los propios intereses más intereses y ahora tienes unos intereses de 1.882.000 euros, lo que supone que el total acumulado de entre capital e intereses es más de 1.973.000 euros. Esto te va a permitir que desde la edad de 45 años hasta los 85 puedas ir retirando 30.233 euros todos los meses hasta agotar el total del capital acumulado que has conseguido gracias a la aplicación del interés compuesto. Caso 2. Aquí vamos a partir de una edad actual de 30 años, que uno pretende retirarse a los 55 años y la esperanza de vida, igual que en el caso anterior, son los 85 años, partiendo de un ahorro inicial de 1.000 euros y un ahorro mensual, desde los 30 hasta los 55 años, de 300 euros al mes. Como habíamos visto en el caso 1, en caso de que el interés anual no lo tuviésemos en cuenta porque fuese interés simple, bueno, pues la aportación habría sido similar, 91.000 euros. Y esto es lo que habría que repartir desde los 55 hasta los 85, los 30 años, a razón de 252 euros. Pero si tenemos en cuenta que se obtuviese un tipo de interés similar al que se ha obtenido en Google en los 10 últimos años, del 22%, y un 2% de inflación, entonces tendríamos
que en la medida en que van incrementándose las aportaciones, cuando se alcanza la edad de los 55 años, aquí la aportación de capital sigue siendo igual que en el caso anterior, 91.000 euros. Pero los intereses que se han generado gracias al interés compuesto son de 1.882.000 euros, por lo que hace un capital total acumulado de más de 1.973.000 euros, lo que permite pues, obtener un retiro mensual, o sea, una renta todos los meses de más de 30.000 euros desde la edad de 55 años hasta que se alcanzan los 85 años. Vale, y ahora vamos al tercer caso. Partimos de una edad actual de 40 años, edad de retiro a los 65, con una expectativa de vida de 85. Un ahorro inicial de 1.000 euros y todos los meses se va haciendo aportaciones de 300 euros, desde los 40 hasta los 65 años. Primero, en base al interés simple, no aplicamos ningún tipo de interés compuesto y entonces obtenemos esta gráfica, que como vemos, al igual que en los casos anteriores, no existen intereses porque o bien se ha dispuesto de ellos o no se han generado. Y entonces solo tendríamos 91.000 euros a repartir entre los 20 años que quedan desde los 65 hasta los 85, lo que daría una renta mensual de 379 euros. Pero si aplicamos, al igual que en los casos anteriores en el interés compuesto, la rentabilidad que ha obtenido Google los 10 últimos años, de un 22% anual y una inflación de un 2%, entonces obtenemos la siguiente gráfica, en la que nos muestra que a la edad de 65 años se ha hecho la misma aportación, que son 91.000 euros, pero los intereses que se han acumulado gracias al interés compuesto son de más de 1.882.000 euros, lo que hace un total de capital acumulado de 1.973.000 euros, que repartido entre los 20 años, desde los 65 hasta los 85, da una renta mensual de 31.000 euros, que será el retiro mensual que se cobraría a lo largo de todos estos años mensualmente hasta alcanzar los 85 años. Bueno, pues ya has visto lo que puede hacer la octava maravilla del mundo por ti. Y como te puedes imaginar, hoy voy a hablarte de Google, una empresa en la que estoy invirtiendo y te voy a contar qué es lo que me llevó a tomar tal decisión. Aunque he de decirte que uno de los motivos que me llevó a invertir en Google es que una vez analizada y haciéndole un seguimiento que no me lleva más de 1 hora al mes, a diferencia de las más de 160 horas mensuales que se dedica a cualquier trabajo nutricional, ese que se hace para poder comer todos los días, pues esto me genera unos ingresos pasivos que van creciendo día a día. Y tal vez te preguntes, ¿qué empresa es Google? Bueno, Google o Alphabet. Alphabet es una empresa multinacional con sede en California, cuya principal filial es Google, que desarrolla productos y servicios relacionados con Internet, software, electrónica de consumo, dispositivos electrónicos y otras tecnologías en general. También incluye empresas de sectores como la biotecnología, la salud, las telecomunicaciones y la domótica. A día de hoy, Alphabet se compone de casi 400 empresas que forman parte del grupo Alphabet. En nuestro artículo, en nuestro blog, hablamos sobre Google. Te dejo una infografía donde puedes ver en detalle las principales empresas que forman parte del grupo Alphabet. Empecé el análisis viendo cómo lo podía hacer Google si entrábamos en recesión. Antes de invertir, siempre analizo lo que hacen compañías similares en periodos de recesión o la misma compañía si ha pasado periodos de recesión. Dado que hay muchas posibilidades de que entremos en una recesión, estamos ya hablando de esto en julio del 2022, lo primero que hice fue analizar cómo lo había hecho Google en la crisis del 2008. Y entre los años 2007 y 2012 pude ver que los ingresos pasaron de más de 16.000 millones de dólares a más de 50.000. Tuvo un crecimiento compuesto de más del 24% anual. Los beneficios operativos pasaron de más de 5.000 millones a más de 15.000 millones, también un crecimiento compuesto de más de un 21%. Y los márgenes operativos sobre las ventas fueron superiores al 30%. Y el beneficio por acción pasó de 0,39 dólares a $1. Se multiplicó por más de 2 veces. Por lo que, como vemos, Google no lo hizo nada mal en la crisis del 2008. A continuación, veo cómo se han comportado las acciones de Google los últimos 10 años. Antes de invertir, analicé el comportamiento de la última década. Una vez visto que la crisis no le afectó en absoluto, analicé
cómo se han comportado las acciones los últimos 10 años. Los ingresos han pasado de 50.000 millones a 294.000 millones, más de un 19% de crecimiento compuesto. Los beneficios operativos han pasado de 16.000 millones a 85.000 millones, más de un 18% de crecimiento compuesto. Los márgenes operativos sobre las ventas son superiores al 20%. El beneficio por acción ha pasado de $1 a más de $5, se ha multiplicado por más de 5 veces. Y el flujo de caja libre, eso que le queda después de restar de lo cobrado lo pagado, ha pasado de más de 13.000 millones de dólares a más de 72.000 millones, más de un 18% de crecimiento compuesto. Otra de las cosas que analicé antes de invertir en acciones de Google fue las previsiones de los mejores analistas. Las previsiones de estos analistas para los próximos años estiman unos crecimientos anuales en los ingresos del 13%, del beneficio operativo del 13,5%, del beneficio por acción del 13,5% y del flujo de caja libre de más del 17%, y además unos márgenes operativos de más de un 29%. Algo que siempre hago, y lo que no me podía faltar, no me lo podía pasar por alto, fue antes de invertir en acciones de Google ver su nivel de endeudamiento. Google es una empresa que no tiene deuda, pues tiene una tesorería superior a los 141.000 millones de dólares y está generando una rentabilidad sobre los fondos propios de más de un 20% de crecimiento anual. Después me puse a analizar quiénes eran los mayores accionistas de Google. Los socios fundadores están muy alineados, pues tienen un porcentaje muy alto de acciones. Y esto es algo que siempre analizo en las empresas, pues si tienen grandes inversiones en sus empresas es señal de que confían en que van a obtener buenos rendimientos. Yo obviamente no iba a saltármelo antes de invertir en acciones de Google. Tanto Paige Lawrence como Vince Sergey encabezaban la lista de los principales accionistas de la empresa Alphabet con más de un 6% de las acciones cada uno de ellos. Al margen de los socios accionistas, tenemos en el top 5 a The Vanguard Group con más de 460 millones de acciones, aproximadamente un 7,77% del capital, a BlackRock con más de 260 millones de acciones, aproximadamente un 4,39% del capital, y a Fidelity con más de 250 millones de acciones, aproximadamente un 4,21% del capital. Y algo muy importante es no pagar un múltiplo muy alto, por lo que antes de invertir en acciones de Google analicé el histórico de sus múltiplos. Google está a un precio razonable desde mi punto de vista, ya que está cotizando un múltiplo PER 19x, siendo que su media en los últimos 10 años ha sido de 23, y ha habido años en que ha estado a casi 35. Todo lo anterior, junto con la confianza depositada por inversores de reconocido prestigio, es lo que me llevó a tomar la decisión de invertir en Alphabet. Inversores de la talla de Chris Hohn, que a 31 de marzo del 22 tenía una cartera con 11 acciones y una valoración de 36.800 millones de dólares, y cerca del 18% lo tenía invertido en Google, en concreto más de 6.600 millones de dólares. Espero haber dado algo de luz a todo lo relacionado con Alphabet, pero recuerda que esto no es una recomendación de compra, simplemente es un análisis realizado por mí para realizar una de mis inversiones, basado en mi perfil inversor. Puedes utilizar este análisis con carácter educativo, por lo que será tu responsabilidad el uso indebido que hagas de esta información. Si quieres seguir informado sobre acciones en las que invierto y ver unos pequeños análisis para llegar a entender el por qué hago las inversiones, suscríbete a nuestro canal.